Días. Estimada doctora Jacqueline Pechard Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Ministra Olga Sánchez Cordero, de representante de la Suprema Corte de Justicia. Diputado Felipe Amadeo Flores, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Señora Susan Lecon, comisionada de Información de Canadá, le agradezco muchísimo sus palabras. Señor licenciado Miguel Mancera, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Señoras y señores titulares de las unidades de enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Señoras y señores responsables de los órganos de información y transparencia de las entidades federativas. Estimadas y estimados representantes de las organizaciones de la sociedad civil, distinguidas personalidades internacionales que hoy nos acompañan, señoras y señores. Me es muy satisfactorio recibirles a todos ustedes aquí en Los Pinos, en la Casa de Todos los Mexicanos, para hacer este acto inaugural de la 8ª Semana Nacional de Transparencia. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI, para poder participar en este evento en su inauguración. Saludo además con todo afecto a todos los participantes, a los invitados, procuradores, ministros, servidores públicos, académicos, representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan. En particular quiero dar la bienvenida a México de funcionarios y especialistas canadienses aquí presentes. Agradezco especialmente la presencia de la comisionada Susan Lecon y le agradezco enormemente sus palabras a nombre de los mexicanos. Muchas gracias, señora comisionada, por las referencias que hace al esfuerzo que hacemos en México para avanzar en materia de transparencia y de acceso a la información. Sé que falta mucho por hacer, pero es muy importante abrir una brecha que ustedes han recorrido. Además, tenemos los mexicanos un enorme cariño por Canadá y nos da muchísimo gusto recibirlos. Hoy quiero, amigas y amigos, compartir con ustedes algunas reflexiones acerca precisamente de esos avances y de los desafíos que presenta México en estos temas. A lo largo de las últimas décadas, con el esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos, hemos construido finalmente un régimen democrático, un régimen de libertades que no teníamos, y le costó a varias generaciones construirlo. Y en ese ambiente de libertades y de democracia, una de las cosas que en su momento amplió más las libertades de los mexicanos fue precisamente el impulso al derecho a la información. Con este impulso que se registra en los gobiernos humanistas, este proceso de democratización logra un hito muy importante, particularmente cuando se aprueba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se crea precisamente el propio Instituto Federal de Acceso a la Información y ahora de Acceso a la Información y Protección de Datos. Entiendo perfectamente una responsabilidad adicional muy seria y muy importante. Y posteriormente las reformas constitucionales aprobadas, relativamente reciente, hace 3 años y medio ya, en los cuales se eleva a rango constitucional o se amplía el propósito y la búsqueda de la transparencia que queremos en el actuar, no solo del gobierno, y esto es muy importante, sino de los poderes públicos. En esta administración en particular hemos trabajado para profundizar en este esfuerzo y fortalecer ese andamiaje legal, muy destacadamente con esa reforma constitucional que he mencionado, la reforma que promovimos en el año 2007 y con el apoyo del Legislativo y de los congresos locales, finalmente reformó la Constitución y consagró en la Carta Magna ese derecho ciudadano de acceso a la información, y no solo acceso a la información, sino acceso a la información no solo del gobierno federal, al que se refería originalmente la ley inicial, sino también en la información de los gobiernos de los estados y municipios del país. Sabemos muy bien que además de leyes eficaces, la transparencia y la apertura del quehacer gubernamental
requieren de un genuino y de un sólido compromiso político. Como lo ha señalado la doctora Jacqueline Pechard, necesitamos repensar nuestra función pública en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes públicos también, para que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte integral del desempeño gubernamental. Y no puedo más que coincidir con la doctora Pechard también en algo que ha mencionado. Efectivamente hay un debate muy importante entre los límites de la transparencia y los límites de los temas que son de seguridad nacional específicamente. Y creo que ese lindero hay que diseñarlo con mucha claridad, pero coincido en el principio elemental. Como premisa general, no es cierto que la transparencia atente contra la seguridad, al contrario. Lo que atenta contra la seguridad, lo que atenta contra el interés nacional, lo que atenta contra la estabilidad del país es la opacidad y sus hijas, que son la corrupción y la impunidad. Eso es precisamente lo que ha dañado a México, eso es lo que agravia a los ciudadanos. Y por eso mismo la transparencia debe seguirse abriendo, no solo en el Poder Ejecutivo Federal, sino también en otros niveles de gobierno, estatales y municipales, donde hay una enorme disparidad en los grados de transparencia eficaz. Hay de todo, hay una enorme transparencia y compromiso en muchos lugares, pero también hay una enorme opacidad, no solo en el manejo de recursos, sino de decisiones públicas, y también en otros poderes de la Unión. No solo es un asunto que implica al Poder Ejecutivo, también al Legislativo, también al Judicial, y en la medida en que todos avancemos en esa transparencia, en la medida que expliquemos nuestras decisiones, en la medida que ventilemos abiertamente nuestros procesos, en esa misma medida también haremos retroceder a la corrupción, a la opacidad, a la impunidad, que sí son efectivamente amenazas reales y crecientes para el país. Quiero decirles también que hemos asumido en el Gobierno Federal un imperativo ético y democrático y estamos trabajando en ese sentido, y aprovecho la presencia, por cierto, de muchas áreas vinculadas a información pública del Gobierno Federal, todas, y les agradezco. Primero, para reiterarles la instrucción de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información y darles una instrucción adicional también. He visto que hay todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican o se invocan casos de reserva, otras incluso que se litigan con el instituto. Yo les quiero pedir una cosa: que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique, en cuyo caso voy a pedir al secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice finalmente si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminan, y que si van a litigar tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de función pública o de consejería, ya veremos, para no detener este proceso de información y transparencia. A mí no me interesa ni guardar cosas en el cajón, prefiero que se resuelvan y se analicen ahora, y si son de interés nacional o si son de seguridad, o sí, lo vamos a decidir nosotros, ustedes no se preocupen de decidir eso, ¿no? Quiero decirles además que en el Gobierno Federal hemos asumido esta premisa como un imperativo no solo legal, en una legalidad en la que creemos, en la que impulsamos, que propusimos, que aprobamos, que ampliamos, sino también como un imperativo democrático y un imperativo ético. Y estamos trabajando precisamente en ese sentido. Y les voy a compartir 3 ejemplos. Primero, en la política económica del gobierno y en particular en las finanzas del sector público. Hoy el manejo de las finanzas públicas a nivel federal está sujeta a reglas de absoluta transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización que cierran, acotan, limitan los espacios a la discrecionalidad. Un ejemplo de ello es precisamente, hay muchos ejemplos, pero recientemente uno de los argumentos de la política, y yo lo entiendo así, pues finalmente estamos en una sociedad democrática con diferencia de opiniones, pero es todo el alegato que se hace en torno, por ejemplo, a los ejercicios y subejercicios de presupuesto. Y hoy es precisamente
totalmente factible revisar hasta qué grado se ha ejercido un presupuesto, en qué cuentas se ha depositado, en qué obras, qué constructoras se han pagado, qué servidores públicos han cobrado, cuánto se les ha pagado, etcétera. Es precisamente un ejercicio de transparencia que permite con mucho mayor precisión el poder revisar, en este caso, un tema que se ha vuelto tan relevante como es el oportuno ejercicio del gasto público. Qué bueno que sea así. Y no solo eso, sino que ha propiciado que existan reglas cada vez más exigentes, cada vez más claras, sobre los tiempos, sobre las formas en las que el gobierno federal debe reportar sus ingresos, sus gastos, sus niveles de endeudamiento y sus niveles de ejercicio presupuestal. Esto no solo pone al gobierno bajo un mayor control ciudadano, sino que también otorga información y certidumbre a todos, a los consumidores, a los contribuyentes, a las empresas, a los inversionistas, sobre el entorno en el que operan, sobre lo que les permite tomar decisiones con horizontes de más largo plazo. De este modo, se evitan escenarios en los que la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de variables como el gasto público y la deuda del gobierno generen inestabilidad, crisis e indignación de los ciudadanos. Por ejemplo, sería impensable ahora bajo las reglas de transparencia, y qué bueno que así sea, que el gobierno contrajera una deuda y reportara otra, o que simulara precisamente un trámite para contraer una deuda. Yo creo que eso en el gobierno federal ya es simple y sencillamente imposible, y qué bueno que así sea, porque imaginen ustedes el trastorno que causaríamos al país si verdaderamente yo dijera que la deuda en este momento es la total del gobierno, el 32% del PIB, y resulta que es 3 o 4 veces mayor. Simple y sencillamente sería imperdonable por parte de los mexicanos, y eso definitivamente no debe ocurrir en ningún caso y en ningún nivel de gobierno y en ninguna parte del país. Otro ejemplo es un ejemplo en el que la transparencia es una aliada de la estabilidad y el crecimiento. Aquí finalmente sabemos cuánto debemos, sabemos quién debe qué, sabemos no solo la deuda del gobierno central, sino la deuda de Pemex, y no solo la deuda, sino los pasivos laborales que tienen, por ejemplo, las empresas públicas, los pasivos laborales que tiene el gobierno, que siempre fueron pasivos que no se transparentaban. Es decir, la contingencia total del gobierno de una empresa como Pemex, por ejemplo, eran contingencias y pasivos que simple y sencillamente no se conocían, incluso ni siquiera hacia adentro de todo el gobierno, sino simplemente por los funcionarios que manejaban con cierta prestidigitación, hay que decirlo así, esos pasivos. Un segundo ejemplo tiene que ver con la política social. Yo estoy convencido que la opacidad en el manejo de programas sociales no solo favorece la corrupción, sino también la ineficiencia y la inequidad. Por eso, para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, nuestros programas sociales son evaluados por instituciones independientes y por organismos internacionales. Sus reglas de operación y sus padrones de beneficiarios son del dominio público, y el gasto social se ejerce bajo el escrutinio del Congreso, de los medios de comunicación y de la sociedad. De esta forma, lo que queremos cerrar son espacios a uso político, a uso clientelar de esos programas sociales, y otra vez a la corrupción, a la impunidad, a la opacidad. Esto a su vez permite focalizar recursos a las familias que menos tienen para la atención de sus necesidades más apremiantes, en ingreso, en salud, en educación, en vivienda. Es cierto, tenemos temas que resolver. Por ejemplo, la tendencia que llevábamos de transparentar todos los padrones y hacerlos públicos se enfrenta en ciertas regiones del país que esos mismos padrones han llegado a ser utilizados por criminales sin escrúpulos para precisamente agredir a los beneficiarios de esos programas. Pero tenemos que encontrar la fórmula en la cual se concilia nuevamente otra vez transparencia, seguridad. Un tercer ejemplo al que me refiero tiene que ver con la simplificación y reducción de los trámites gubernamentales. Sabemos que el exceso de trámites y normas incrementa la opacidad y abre espacios para la discrecionalidad de muchos funcionarios, lo cual es un germen para la corrupción. Por ello, hemos emprendido una reforma regulatoria profunda a fin de eliminar trámites excesivos, hacer más eficiente y transparente nuestra relación con los ciudadanos. Me da mucho gusto además compartirles que el día de ayer publiqué en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece el esquema de interoperabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública Federal que mencionaba la doctora Susana. ¿En qué consiste más o menos esto? Que si tiene un nombre demasiado rimbombante, yo creo que también son cosas que hay que simplificar, ¿no? Pero significa, entre otras cosas, que los ciudadanos
ya no tendrán que proporcionar varias veces la misma información al gobierno, ¿no? Cada trámite que hacían y pues mándeme 2 copias y le falta otra copia y le falta la copia de la cédula o la copia de la licencia, en fin, sino que una vez que el ciudadano esté en la base de datos en un solo acto, digamos, esto va a operar sobre una base de datos común, le va a simplificar la vida a la gente que ya no tendrá que estar llevando una y otra vez, por ejemplo, el comprobante de domicilio, que si el recibo de la luz, que si no está mi nombre, etcétera, a cada trámite que haga ante el gobierno federal. Y esta medida se suma a otras muchas que hemos adoptado, no solo para transparentar, sino para simplificar, que es otra manera también de facilitar la vida y muy importante, para automatizar los procesos de adquisición y contrataciones del gobierno federal. 2 ejemplos. Uno es que cada dependencia del gobierno tenía sus propias reglas, sus propios mecanismos, sus propios modos de hacer compras. Y ahora lo que hemos hecho es un solo manual, un solo procedimiento administrativo para todas las dependencias, desde Pemex hasta Presidencia de la República o hasta la Comisión de Pueblos Indígenas. Se siguen las mismas reglas, los mismos métodos, los mismos plazos, los mismos procedimientos, las mismas medidas de verificación. Y eso además nos redujo una cantidad enorme de reglas. El otro ejemplo es Compranet, que permite que cualquier empresa pueda tener las mismas posibilidades de convertirse en una empresa proveedora y además de saber quiénes son proveedores del gobierno, tener acceso a información que antes simple y sencillamente era información privada de los gobernantes. Eso ha ayudado también a prevenir actos de corrupción y algo muy importante, nos ha permitido ampliar de manera sistemática las compras que el gobierno puede hacer a pequeñas y medianas empresas, diversificando las empresas. Las compras del año pasado ya ascendieron más o menos a 72,000 millones de pesos a ese sector de pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente una buena parte hecha a través de Compranet. Un ejemplo también de esto es el portal de tuempresa.gov.mx. Antes, es importante explicar, sobre todo a nuestros visitantes, en México el promedio de trámite para abrir una empresa o un negocio a nivel federal podía llegar hasta 4 meses en promedio, porque primero había que solicitar el permiso para abrir la empresa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego había que registrarse en la Secretaría de Comercio, ahora Economía. Luego había que darse de alta en la Secretaría de Hacienda y al mismo tiempo darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y luego con el permiso de la empresa había que volver a Relaciones Exteriores a pedir la autorización para el nombre de la empresa. No me pregunten por qué, no sé exactamente por qué. Y ya con eso finalmente había que proceder y luego ir con todos los trámites con el gobierno local, ¿no? En fin. Lo que hemos hecho es, en este tiempo, sincronizar las bases de datos del propio gobierno federal, que, por extraño que parezca, no eran bases que se hablaran, como dicen los técnicos, ¿no? Es decir, tenían sistemas operativos totalmente distintos y no era compatible, por ejemplo, la base de datos del Seguro Social con la de la Secretaría de Hacienda. Y ahora, en un solo lugar, que es la oficina del notario o el corredor público, que es el encargado, pues, de formalizar el acta de constitución de una sociedad, en ese lugar, en esa computadora, en un espacio que tenemos medido en más o menos 2 horas, puede hacer el usuario todos los trámites para abrir una empresa a nivel federal. Es decir, redujimos el plazo de 4 meses a 2 horas. Todavía nos falta embonar en el ámbito local, que también es un problema muchas veces, el permiso de la delegación, etcétera, etcétera, el permiso de protección civil, bomberos, en fin, usos de suelo, todo eso, pero tenemos que llegar al punto en el cual le facilitemos la vida al ciudadano. ¿Por qué razón? Mi aprendizaje en esto es que cada ventanilla y cada decisión discrecional es una puerta que se abre a la corrupción. La multiplicación de trámites y de reglas en México, lo que hemos aprendido de este proceso, obedece, sí, muchas veces a la preocupación legítima del Estado como regulador, pero obedece también a la presencia de intereses que capturan decisiones de Estado. Por ejemplo, un sector económico que no le interesa, más bien le interesa que no entren sus competidores, entonces saca del gobierno una reglita que hace que de una u otra manera no entren sus competidores. Y así se fue multiplicando la normatividad del año pasado. Le decía yo a mis colaboradores, vamos a hacer una desregulación en serio, porque me comprometí a ella, ¿no? Entonces, vamos a hacerle así. Díganme las reglas
y las leyes que verdaderamente necesitan para trabajar, como dicen en algunas partes del país, para jalar, ¿no? Nada más las que usan del diario, digamos, las que son las de caballito de batalla. Y todas las demás, pues definitivamente las vamos a quitar, ¿no? Y naturalmente empezaron a decir, no, esta no la quites, y a ver, esta, ¿por qué no? Y créanme, hubo cientos, yo diría miles de reglas que nadie supo explicarnos por qué existían, quién las puso, para qué las puso. Y así el año pasado borramos de un golpe, digamos, 16,000 reglas en el gobierno federal. Nos quedamos más o menos con la mitad, que todavía sigue siendo muchas, pero tenemos que seguir más adelante. Entonces, en este tema de reducción de trámites del gobierno federal va a ser muy importante este esquema de interoperabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública Federal. No se reduce únicamente al registro del usuario y evitar el papeleo, que ya es ganancia, tiene muchas otras cosas que creo que van a ser muy útiles para todos. Sin duda, amigas y amigos, hay mucho que hacer, pero también, hay que decirlo, también hay avances muy importantes en materia de transparencia. Tenemos que seguir trabajando para que la acción del gobierno, en general la acción de los poderes públicos y la acción de los gobiernos, es importante actuar en plural, deje cada vez menos resquicios a la opacidad y menos resquicios a la duda del ciudadano y abra las puertas al escrutinio y a la participación ciudadana. Claramente tenemos un importante espacio de mejora, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Insisto, también en estos ámbitos ha habido avances, pero han sido avances muy dispares. Y tenemos mucho que hacer en los ámbitos de los poderes públicos, en el legislativo, en el judicial, no solo a nivel federal, sino a nivel de los locales. Creo que en la medida que afrontemos todo este trabajo con corresponsabilidad y visión de futuro, haremos avanzar al país que tanto pues lo necesita. Nosotros vamos a seguir por la ruta de la transparencia, reitero mi instrucción de que ese sea el compromiso de todos los servidores públicos, de que no se establezcan reservas de información de manera automática. Cuando haya una reserva que se considera que tiene que hacerse, que se consulte a través de función pública para ver si es procedente, y desde luego también que no se establezca un litigio en materia de transparencia, a menos que efectivamente haya una duda fundada de ello, y entonces voy a instruir que se haga a través de la Consejería Jurídica del Presidente de la República la autorización definitiva. Vamos a refrendar hoy nuestro compromiso y participar en esta alianza por los gobiernos abiertos, de la que somos uno de los países impulsores, de los 8 países que le estamos impulsando. Se trata de un esfuerzo muy grande a nivel global para construir mejores gobiernos, más transparentes, con metas y resultados claros, que rindan cuentas y que aprendan a gobernar en diálogo con una sociedad que es, y qué bueno que lo sea, cada día más exigente, cada día más crítica, cada día más participativa. No tengamos miedo a la exigencia que sobre todo nosotros hacen los ciudadanos de transparencia, de explicación de las cosas que ocurren. Tengámosle miedo más bien a la falta de explicación, a la falta de transparencia, que es lo que genera la frustración de la gente que ve cosas que ocurren y que no entiende y que le indignan. Así que sigamos pues en la ruta de esta ampliación de libertades. Ha habido otras en el país, hay que decirlo. Ha habido otras, y muy recientemente, merced también a la participación del Congreso de la Unión. No es solo ya durante casi desde 2002, 2003 que aprobamos la ley, 2002, la parte de acceso a la información fue el avance de derechos ciudadanos más importante que tuvo el país después del avance de derechos democráticos. Ahora recientemente hay otros. La nueva regulación, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hace universales los derechos reconocidos internacionalmente. La reforma a la ley de amparo, que también es muy importante, que ahora establece el principio erga omnes de todas las resoluciones de amparo, que ya no solo protegen a quien solicite el amparo, sino a todos los que estén en la misma situación. Y yo diría una tercera, tan solo para hablar de las de este año, las acciones colectivas recientemente aprobadas y publicadas, que permitirán que los ciudadanos puedan actuar en contra o del gobierno o de sus dependencias o de empresas por acciones que les perjudican y que no tenían el suficiente marco
de protección. Todas esas medidas legislativas o administrativas son ampliaciones reales y claras de derechos civiles de los mexicanos, de lo cual debemos congratularnos con todos los costos, con todos los riesgos, con todas las complejidades que conllevará, sin duda alguna, su aplicación. Es importante hacerlo. Es el caso de la transparencia y el derecho a la información también. Con la iniciativa de la Alianza por los Gobiernos Abiertos, estamos haciendo un esfuerzo muy grande a nivel global para crear mejores gobiernos, más transparentes, con metas más claras, con resultados más medibles, que rindan cuentas y que aprendamos todos que gobernar en diálogo con una sociedad participativa y crítica es simplemente abrir la puerta a la innovación, a la fortaleza, en el sentido que decía la doctora Pecher, un Estado fuerte es aquel que es capaz de hacer valer los derechos de los ciudadanos y, desde luego, por supuesto, a la claridad, a la honestidad, a la transparencia, al fin de la corrupción y la impunidad que tanto nos exigen los mexicanos. También estamos invitando con esta iniciativa de la Alianza por los Gobiernos Abiertos con otros países con los que le estamos impulsando, estamos invitando a las naciones a asumir compromisos puntuales y construir planes de acción en temas fundamentales, como son el acceso a la información. Nosotros todavía tenemos muchas limitantes, pero ya asomándose un poquito, la verdad es que hay un gran rezago a nivel internacional en esta materia, particularmente en países en desarrollo. Abrir temas de la participación de la sociedad civil en la vida pública, en la lucha contra la corrupción, en el uso de tecnologías para fortalecer la relación entre gobiernos y ciudadanos. Precisamente este mes México va a presentar en Nueva York el Plan de Acción de Gobiernos Abiertos que se está preparando y en el que estamos colaborando muy estrechamente precisamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y saludo, a las consejeras y a los consejeros del instituto que no saludé, y bueno, estamos trabajando muy estrechamente en este proyecto. A nivel nacional, tenemos que seguir trabajando para impulsar mayor apertura en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes públicos. Colaborar para que se fortalezcan las leyes e instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información pública gubernamental en todas las esferas de gobierno. Yo estoy convencido de que quienes tenemos una responsabilidad pública no debemos tener miedo a los ciudadanos, sino abrirles precisamente cauces para una mayor participación. Amigas y amigos, felicito nuevamente al IFAI por la realización de esta 8ª Semana Nacional de la Transparencia. Sé que en este espacio expertos, académicos, analistas internacionales, miembros destacados de la sociedad civil, de los poderes públicos, habrán de aportar mucha luz y habrán de aportar también conclusiones útiles para mejorar la política pública en materia de transparencia y acceso a la información, para resolver nuestras dudas y controversias que por supuesto tenemos aún en una materia tan compleja, pero sobre todo que más allá de ellas fortalezcamos la confianza y el vínculo que debe haber indisoluble entre la ciudadanía y los gobiernos de cualquier signo y de cualquier nivel. Así que invito a todos los participantes a hacer de este un foro de gran cooperación, de gran unidad, que nos unamos para avanzar y construir gobiernos y poderes transparentes y eficaces y cumplir la promesa de un mejor futuro para los ciudadanos de nuestros países. Y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer la declaratoria formal de inauguración. El día de hoy, 7 de septiembre de 2011, siendo las 9:45 horas, declaro formalmente inauguradas las actividades de la 8ª Semana Nacional de Transparencia, asegurando que las jornadas de la misma serán de gran provecho para todos los mexicanos. Muchas felicidades.